Un segundito. ¿Acá están viendo la imagen que yo estoy compartiendo? Sí, profe, se ve re Sí. bien. Sí, Perfecto. Vamos a arrancar. El que tiene dudas me interrumpe, ¿eh? Vamos a tratar de que sea una tarde de hora y media de estudio y verdaderamente de repaso, que todos no demos por sabido concepto que a lo mejor lo podemos explicar de una manera mejor, más adecuada, más entendible para el que nos toma, que nos dé más seguridad. Ese sería el sentido de por qué nos juntamos un rato ahora a la tarde. Vamos a empezar a hablar un poco de la UP2, de integrar conceptos. En la UP2, si me dan la oportunidad de hacer una introducción, estaría muy bueno que la hagan porque la tienen en bandeja la introducción. La introducción de la UP2, que es sobre el derecho a la identidad, dentro de los derechos humanos, el derecho a la identidad, y habla de una época nefasta de la República Argentina, como la de dictadura cívico-militar. Entonces ahí podemos hacer una introducción de en qué año ocurrió, del 76 al 83, y ahí podemos hacer una introducción que hubo robos de bebés, que hubo gente que no sabe la identidad y que todavía la está buscando, entonces lo podríamos aplicar al problema planteado. Eso, el que me da la posibilidad para hacer una introducción y aplicar un poco la historia en esta UP, la verdad que pulgar para arriba, cómo han cambiado la UP y cómo han puesto en la palestra un tema tan importante como el que sucedió en nuestro país. Así que el que todavía no vio nada, yo ahora no me voy a detener porque vamos primero a apuntar toda la parte biológica y si queda tiempo después podemos hacer una charlita un ratito y si no, el que todavía no vio nada, por lo menos tenga para una introducción que no los agarre colgado de la palmera y que no sepan ni siquiera en qué etapa de la República ocurrió esta nefasta dictadura. Bueno, hoy vamos a hablar de cuestiones, por supuesto que cuando hablamos en los derechos a la identidad aparece siempre el tema de DNA, de ADN, y es otro de los resbalones de los exámenes, cómo nos cuesta aplicar los 20, 30 tips importantes de ADN que tendríamos que subrayar mínimamente en cuanto a estructura, a función. Entonces, de ADN vamos a hacer ahí un parate, un segundo, y el que no lo tiene todavía podemos interactuar un ratito y por lo menos subrayar cuestiones importantes, ya sea de estructura y ya sea de función, que son básicamente los dos pilares que me preguntan. Esta es una imagen que hablamos, no sé cuándo nos juntamos para repasar UP1, pero para los que nos juntamos siempre a repasar, yo siempre la traigo a colación, la traigo a las clases porque es una imagen importante, representativa y para no mezclarlos tantos. Cuando hablamos de genes mendelianos, por favor, estamos hablando de genes mayores. Hoy vamos a hablar, porque vamos a terminar hablando de Mendel, pero para hablar de Mendel, y eso les puedo poner con manos de suplicación, hoy el que todavía no tiene todos estos conceptos, hagamos un recorrido y tracen un recorrido de que para llegar a Mendel, primero tenemos que saber muy bien lo que es un alelo. Ese sería el primer tips importante de la clase. Si yo tenía un cuadernito ahora y tendría que empezar a anotar algo, como primera medida, yo no puedo entender Mendel si antes no entendí lo que es un alelo. Y por supuesto que para entender lo que es un alelo tengo que entender ADN, cromatina, cromosoma. O sea, para estudiar mecanismos de herencia, primero vamos a pasar por toda la parte química de ADN, duplicación, síntesis de proteína, vamos a darle todo un bagaje a la importancia de todos esos temas, vamos a seguir el recorrido con ese ADN que tiene diferentes estados, un estado que se puede leer, un estado que está bien condensado. Yo ahora voy a hacer todas las preguntas, que estas en teoría tendrían que ser la mayoría de las preguntas del examen final. Ese ADN se va a disposicionar de determinadas maneras y hay una disposición del ADN en donde está en su máxima condensación, eso es el cromosoma. Yo ahí en cromosoma voy a ir a buscar, bueno, cuáles son los alelos, porque saber qué es un cromosoma
saber qué es un alelo es muy importante para entender mecanismos de herencia, para entender bien la división celular, si no, no voy a entender nada. El que está todavía en el aire con todos estos temas, yo voy a brindar primero tranquilidad. Vamos a hacer todo un recorrido ahora en hora y media y después nos ponemos de acuerdo cualquier cosa. El que todavía no las agarró y no rinde este llamado y rinde el próximo llamado, o el que tiene letra larga, la semana que viene podemos hacer una juntada en la facu y terminamos resolviendo, o bien por este medio, terminamos resolviendo las dudas que tenemos. Vamos a empezar entonces ahora con el principio. Primero, separemos los genes mendelianos de los genes que no son mendelianos, que se llaman genes menores, de la herencia cuantitativa, y estos genes, que son un montón de genes que rigen un carácter, lo vamos a ver bien en quinto año, como dijimos la clase pasada, que acá intervendría el colesterol alto, colesterolemia en sangre, acá intervendría la hipertensión arterial, la diabetes. Bueno, hay un montón de enfermedades que no amerita verlo ahora, porque ahora estamos en el ciclo que no tenemos que saber ninguna enfermedad, pero por lo menos sepamos que hay un montón de enfermedades que se codifican por muchos genes, mucho en griego es poli, son poligénicas, y eso lo vamos a ver en quinto año, se llama herencia cuantitativa, y son genes menores. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Por qué traigo ese comentario a la clase de hoy? Y por qué estas enfermedades que son codificadas por muchos genes, son genes que sí son influidos por el ambiente. Lo dijimos la clase pasada. En cambio, hay genes, que hay poquitos genes que me rigen un carácter, esa es la definición de gen mendeliano, son poquitos genes que me rigen un carácter y no son para nada influidos por el ambiente. Se llaman genes mayores o genes mendelianos, son poquitos genes que me codifican o que me rigen un carácter y no son influidos por el ambiente. ¿Estamos hasta acá? Bueno, y el otro concepto muy importante a hablar de la clase de hoy es hablar de ambiente. Hablar de ambiente es un tema que lo vamos a ver mucho más en segundo año, pero es un tema recontra complejo hablar de ambiente. Pero por lo menos ahora en primer año sepamos que vamos a dividirlo sencillamente para simplificar un poco el ordenamiento en externo e interno. Ambiente externo, por supuesto que la alimentación se lleva todos los laureles, y ambiente interno, que eso sí está comprometido en la UP de hoy, cuando un gen está al lado de otro gen y tiene vínculo en cuanto a su regulación, es ambiente interno, ¿correcto hasta ahí? Y otras células, cuando una célula está vinculándose con otra célula en un mismo microambiente, eso también se llama ambiente interno. Siempre ponemos el ejemplo de una célula al lado de otra célula. Los que ya cursamos Nutri lo vimos muy bien cuando hablamos de microbiota, no se dice más flora intestinal, se dice microbiota. Bueno, la microbiota intestinal, ahí vemos que por cada célula colónica hay 10 bacterias relacionándose en ese ambiente interno. ¿Estamos hasta acá? Entonces, primero, dos conceptos importantes. Dividir al genotipo, a los genes, en genes mayores y menores. Hay algunos que no son influidos por el ambiente, los mendelianos, y hay otros que sí son influidos por el ambiente. Y el otro es hablar del ambiente, que es un concepto extremadamente complejo. Yo sucintamente ahora tiro, vamos a dividirlo primero en ambiente externo y ambiente interno. Ambiente externo, alimentación, ambiente interno, dijimos, genes al lado de... ¿Alguien tiene algún ejemplo de genes que regulan a otros genes? ¿Alguien tiene algún ejemplo en la clase de hoy? ¿Nadie? Hago de nuevo la pregunta, así queda en el audio. ¿Alguien tiene algún ejemplo de genes que, por ejemplo, vecinos que regulan a otros genes? O a lo mejor no tan vecinos, que están, por ejemplo, hasta en otro cromosoma, que pueden regular a un gen. ¿Tienen algún ejemplo? Ninguno. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Ah, no, porque hay veces que parezco un lorito que le hablo a la compu y por lo menos me cercioro que por lo menos yo ya me conformo, siempre a hacer docencia me conformo con que primero tengamos preguntas. Si tenemos preguntas, ya hicimos el gol de media cancha y después las respuestas ya las van a ir solitas. Ahí escola silla, estudiar, ver buenos videos, buenos libros, buenos apuntes y interactuar con compañeros de estudio. Ahí la respuesta la vamos a tener a todas, pero por lo menos tengamos las preguntas. Yo tiré, si ustedes conocían, genes que regulan a otros genes y si tenían algún ejemplo. Sí, yo voy a tirar uno. Me dieron el premio Nobel a estos dos franceses geniales por
por presentar el modelo de que no solamente hablamos de genes estructurales, o sea, genes que tienen información para sintetizar una proteína. No solamente hablamos de eso. Hoy sabemos muy bien, desde Jacob y Monod en adelante, esos dos franceses geniales le dieron el premio Nobel. Me encantaría que en el examen final alguien busque algo de info, o por lo menos tenga la información que estos dos tipos existieron, le dieron el premio Nobel en el año 1960 y pico, le dieron el premio Nobel porque estudiaron muy bien a la Escherichia coli y estudiaron el famoso Operon LAC. El Operon LAC, ellos estudiaron el modelo que a la Escherichia coli, que es una bacteria, es una célula procariota, teléfono, que es célula procariota, ellos demostraron que a la Escherichia coli, cuando en presencia de la leche, de la lactosa, que es el disacárido que tiene la leche, y todo lo vimos muy bien en Nutri, la bacteria en ese ambiente de lactosa fabricaba lactasa, que era la enzima para digerir la lactosa. Entonces, ellos demostraron que en un ambiente le ponían el sustrato y evidentemente había información en esa bacteria para sintetizar lactasa. Y ellos demostraron que no solamente hay genes estructurales, o sea, ¿qué significa? Que no hay solamente genes que me codifican una proteína, sino que hay genes que son reguladores. Hay algunos que están inmediatamente adelante de la información genética, eso se llama el famoso sitio promotor, y hay otros genes que son reguladores que están en lugares más distantes de donde está la información genética para sintetizar la proteína, que son sitios reguladores a través de un montón de proteínas llamadas represores. Bueno, yo hago la invitación. Jacobo y Monod estudiaron muy bien a la Escherichia coli como ambiente interno, que producía lactasa en presencia de lactosa, y demostraron muy bien que no solamente hablamos de genes estructurales, sino que también tenemos genes que regulan a otros genes. ¿Estamos hasta acá? Esto es muy importante. Bien. Empecemos, si yo tengo que abordar la UP2, empecemos a contextualizar un poco a los seres vivos, en cómo se fue organizando la materia, cuándo comenzó la vida. Yo soy de la cátedra de biología y yo no puedo abordar la UP2, que tiene mucho componente de biología, sin que tengan idea este slide que yo le estoy mostrando acá. Sin lugar a dudas, este slide que yo le estoy mostrando acá es una de las imágenes muy representativas de la biología, en donde vemos muy bien cómo los átomos se van organizando, la materia se va organizando, forman las moléculas, forman los organoides celulares, que probablemente la mayoría me imagino que ya sabe que son los organoides celulares, y que los organoides se organizan de tal manera que van a constituir las células. Y que la célula es el comienzo de la vida, porque en la célula la materia se organizó de tal manera que le dan todas las propiedades de la vida a partir de la célula en adelante. De las células hasta los organismos, tenemos ahí todas las propiedades de la vida, que ahora vamos a ver las características de los seres vivos, cuáles son. ¿Cuáles son? Y eso sí es pregunta de examen. ¿Lo puedo anotar? Debo saber las características de los seres vivos. Debo saber que la vida comienza en la célula, entonces yo ahí puedo tener una definición que sería, ¿qué es la vida? ¿Qué sería la vida? Entonces, la vida la podríamos definir como es una organización de la materia que llega a un punto tal de esa organización a nivel celular que ahí florecen todas las propiedades de la vida. Esa sería una definición que es la vida. Es la organización de la materia a nivel celular. Eso sería una definición de la vida. Ahí tiene todas las características de la vida. O sea, no tenemos vida en átomos, no tenemos vida en moléculas, no tenemos vida en organoides. ¿Eso quedó clarito por las dudas para los exámenes? Y la vida comienza en la célula. Esto se llama teoría celular, que es una gran idea fuerza del siglo XIX. Teoría celular. Bien, sabemos muy bien en todo el cursado de crecimiento que células las juntamos y formamos tejidos. ¿Conocen algún tejido formado por células? ¿Cuáles podríamos nombrar como tejido formado por células? Un tejido epitelial. Perfecto. Y ahí automáticamente el gráfico comparativo entre la diferencia entre un tejido epitelial y conectivo, por favor. ¿Cuál tiene mucha célula? ¿Cuál tiene mucha sustancia intercelular? Ahí tenemos que hacer una comparación qué es tejido epitelial y tejido conectivo, y dónde yo puedo ubicar un tejido epitelial y dónde puedo yo ubicar como ejemplo un tejido conectivo. Entonces el tejido, muchas células forman los tejidos, y muchos tejidos forman órganos.
Y acá, que ahora lo pasaron a UP más adelante, pero en la integración de este slide acá, tranquilamente, pero tranquilamente, como en la organización de la materia, que yo llego a las propiedades que se organiza de tal manera que forma, que da el comienzo de la vida a nivel celular, que muchas células forman tejidos, que muchos tejidos forman órganos, acá tranquilamente me pueden hacer traer piel a mi examen final de crecimiento y desarrollo. La piel es uno de los ejemplos primero que lo tenemos que tener como órgano que está conformado por varios tejidos. Y lo vimos muy bien cuando vimos histología de piel. La piel, ¿por qué tejido estaba conformado? A ver, hagamos una rápida reseña. ¿Por qué tejido estaba formado la piel? ¿Lo tienen? Por tejido. Y teníamos primero la piel dividido en tres estratos. Teníamos lo que era la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido subcutáneo. La epidermis estaba conformada por tejido epitelial. ¿Qué otra cosa más tiene? Epitelial, estratificado, ¿Sí? queratinizado, plano. Perfecto. Pero lo dije todo mezclado, no va en ese orden. Bueno, pero no importa, la idea está bien, que eso es lo importante. La piel es un epitelio estratificado plano queratinizado. Entonces tiene tejido epitelial. ¿Qué otro tejido tiene la piel también? Tejido conectivo, tiene tejido muscular liso, cuando se nos pone la piel de gallina por el frío, por las emociones, tiene también músculo liso, tiene tejido nervioso también, teléfono para la vía termoalgésica vinculada a piel. Entonces la piel es un conglomerado de tejidos que va a formar órganos, la piel es un órgano que está conformado por varios tejidos. Y ahí tenemos que nombrar cada uno y tranquilamente el examen puede ir sobre carriles para hablar sobre piel, histología de piel, hablar un poco sobre epidermis, sobre la dermis, que hay una dermis de tejido conectivo laxo, de tejido conectivo denso, o sea, papilar, reticular, diferencia en cada una, y la hipodermis o tejido subcutáneo, que algunos libros directamente ni la nombran, porque no está bien la definición entre lo que es dermis y hipodermis, pero sí está muy bien la definición de lo que es la epidermis de la dermis. La epidermis de la dermis está muy bien la definición. Entonces, tenemos que tener un bagaje de explicación de piel de MIUP2 que tranquilamente me la pueden traer. Así que la trajimos acá como integración. Bueno, diferentes órganos forman organismos, los organismos forman poblaciones. Las poblaciones son individuos de diferentes especies de una misma especie. ¿Qué opinan La misma ustedes? especie. Por supuesto. Poblaciones, misma especie, y comunidades son las diferentes especies de un área determinada. Y la relación de esas diferentes especies... Se me cortó, no escucho. Ah, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha, Bien. yo escucho. Entonces, internet. bien. Poblaciones, misma especie, comunidades, diferentes especies en un área determinada, y la relación entre esas diferentes especies y un área determinada, esa relación dinámica van a conformar el ecosistema. Y tenemos todas las definiciones de este lado de acá que tranquilamente yo las debería saber para poder rendir mi UP2 en el examen final. ¿Correcto? Subrayo importante. Definición de cuándo comienza la vida, que es a nivel celular, porque ahí la materia se organiza de una determinada manera que me origina todas las propiedades de los seres vivos. Después, que células forman tejidos, órganos, ejemplo de piel, definición de población, definición de comunidad y definición de ecosistema. Continuamos, yo no me voy a meter mucho ahora por una cuestión temporal, pero por lo menos les voy a traer todos estos tips importantes que de piel uno tendría que tener una mirada integradora y tratar de piel integrarla con diferentes temas que vimos en la carrera, que vimos en la cursada de crecimiento y desarrollo. A la piel la podríamos vincular con evolución, con mitosis. ¿Se acuerdan todas esas capas basales de la piel que son las que generan y arriba descaman? Y que en 28 días una célula basal termina descamando. Bueno, todos estos conceptos de mitosis también lo podemos traer a piel. Síntesis de proteína con el ejemplo de la queratina lo podemos traer a piel, la piel del embarazo, que hay un UP que habla sobre los cambios de la piel en el embarazo, también lo podríamos traer. La piel del recién nacido también la podríamos traer. Aspecto muy importante. La relación de la piel con la homeostasis, regulación de la temperatura, por ejemplo, la podríamos traer. La piel con el sistema inmune, la piel es una barrera innata física de defensa y entonces es muy importante también traerla.
y las células de Langerhans, de la piel, el sistema inmune, también están vinculadas con la parte del sistema inmune con piel. Lo traigo a mi examen nuevamente. Estos son todos tips que uno los tendría que tener como para tener organizado una manera de tener temas integraditos y de mostrar al que nos está evaluando de que estamos bien paraditos, que vamos integrando con diferentes temas que también vimos. Y a esta acá le podemos hacer captura y el que no vio piel todavía hace un repaso rápido en estos días y rinde la semana que viene de piel y los vinculamos con todos estos temas, que así nos da más idea integrativa de que hemos hecho una buena cursada. Entonces, bueno, con sistema nervioso vía termoalgésica se desprende muy rápidamente y con el medio ambiente, la piel es un mecanismo que intercambia, lo vimos en Nutri, información con el medio ambiente. Cuando hace frío nos abrigamos porque la piel está sensando que hay una diferente temperatura en el medio ambiente y por lo tanto un medio de comunicación, que preguntan en los exámenes, ¿de qué manera podemos comunicarnos con el medio ambiente? Y la piel es un mecanismo de comunicación con el medio ambiente. Y la piel con genética, ni se habla que lo vinculamos con la coloración de la piel, producción de melanina, etc. Estamos con este slide acá, ¿lo podemos tener en agenda? El que tiene tiempo, revisa algo, cuando nos podemos repasar con alguien, repasamos a ver qué podemos decir de cada integración de esta como para tener más apertura en nuestro estudio. Bien. Dentro de las características de los seres vivos, es muy importante que un alumno de primer año subraye la diferencia entre una célula A que estoy mostrando en esta imagen y de la célula B que estoy mostrando. Para el que está grabando, la célula A es una célula procariota, estamos viendo una bacteria, y la célula B es una célula eucariota, eu significa verdadero, carios núcleo, una célula que tiene un núcleo verdadero, y esa es característica de las células eucariotas, y por lo tanto podríamos hacer una diferencia en esta UP2, donde vamos a hablar de ADN, qué diferencia tiene una célula eucariota con una célula procariota, ya no más con la cantidad de ADN. Ya sabemos que la célula eucariota, el ADN tiene mucho y lo tiene adentro del núcleo, y que el ADN nunca sale del núcleo. En cambio, la célula procariota tiene mucho menos ADN, dispuesto sencillamente de manera circular, y obviamente que no tiene membrana nuclear. ¿Está? Bueno, diferencia entre célula procariota y eucariota, presencia de núcleo, cantidad de ADN, tranquilamente, ejemplo, una célula procariota son las bacterias y una célula eucariota es una célula cualquiera de nuestro cuerpo, eso lo podemos traer a colación. Y acá viene la imagen que yo les quería mostrar, que esta sería la pregunta. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Característica de los seres vivos es un aspecto muy importante en la UP2, que siempre lo dejamos de lado, siempre cuando hacemos las clases de consulta preguntamos, y bueno, ¿y cuáles son las características de los seres vivos? Y ahí se arma un congreso de grillo, cri, no responde nadie nada, y acá tenemos que tener una idea bastante lista de cuáles son las características de los seres vivos. Características de los seres vivos que están formados como mínimo con una célula o más células, una célula procariota, por ejemplo, y muchas más células, nosotros, los vegetales, hay seres vivos que están conformados por muchas más células, ahí teníamos organismos unicelulares o pluricelulares, pero la clasificación de células más importante no es la de unicelular y pluricelular, y eso lo quiero aclarar. La clasificación más importante es en célula eucariota y procariota. Bien. Otra de las características que son capaces de mantener un medio interno estable, los seres vivos, resistiendo los cambios ambientales, o sea, regulamos la temperatura de una manera estable, regulamos, por ejemplo, la glucosa de una manera estable, tenemos capacidades para mantener un medio interno estable, resistiendo los cambios del ambiente, eso por supuesto se llama homeostasis, que la regulación es un equilibrio dinámico en una placa homeostática, entre un límite superior e inferior regulamos una variable. Otra de las características que crecen, se reproducen y mueren. Otra de las características que intercambian materia-energía con el ambiente. Esto es muy importante. Ejemplos de intercambio de materia es la alimentación, la defecación. Ejemplo de intercambio de energía es la energía solar que absorben, por ejemplo, los autótrofos y liberan calor al ambiente. Nosotros la energía química de los alimentos que ingerimos y la podemos liberar como trabajo y calor, ya lo vimos todo en Nutria, todo esto,
somos sistemas abiertos, que esto es muy importante. ¿Alguien sabe qué era un sistema abierto? ¿Cuál era un sistema abierto? Lo que puede intercambiar materia y energía con el Muy ambiente. bien, muy bien con el ambiente. El sistema abierto son los sistemas que intercambian materia, energía y también, ¿por qué no?, información con el ambiente. Muy bien. Respondemos a estímulos, los seres vivos. Ustedes ahora justamente están respondiendo a un estímulo, yo les estoy hablando y ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo y están pensando. Siguiendo con las características de los seres vivos, lo vimos en la clase de ayer, el que estuvo y el que no, estaría bueno que la repase, que estamos todos los seres vivos adaptados al ambiente, y acá no hay negociación, el día que nos desadaptamos, morimos, perecemos, y quién decide que si seguimos o no seguimos, la selección natural es el mecanismo que decide si seguimos adaptados o no al medio ambiente. Y el que no está adaptado, la selección natural, ya lo dijimos en la clase pasada, te elimina. Acá no hay negociación, o estamos adaptados o perecemos, o morimos. Y la selección natural es el mecanismo que dirige esa adaptación. Compartimos todos el mismo código genético, que de las características de los seres vivos es una de las más importantes que yo quiero que subrayen hoy acá, porque hoy vamos a hablar qué es el código genético. Hoy vamos a tratar de explicar con nuestras palabras qué es el código genético. Entonces es muy importante qué es el código genético. Y la universalidad del código nos sugiere, que lo dijimos en la clase pasada, un origen único. ¿A qué se refiere con universalidad del código? Hago la pregunta de la clase pasada y también la vuelvo a traer a esta UP número 2. ¿A qué se refiere con que el código genético es universal? Y eso nos hace pensar. Tienen código genético. Todos ¿Cómo? los seres vivos tienen información genética. Vamos de a uno. Hago de nuevo la pregunta. ¿Qué significa que el código genético es universal? Todos compartimos el mismo código genético. ¿Todos compartimos el mismo código? ¿Y qué significa que todos compartimos el mismo código? ¿Qué significa eso? Que suena siempre a eslogan en los exámenes y cuando me hacen la repregunta no lo puedo responder bien. Que todos necesitamos proteínas para subsistir. Necesitamos aminoácidos y proteínas. Y el código genético lo que hace es traducir bases nitrogenadas en un determinado aminoácido. Ese Claro, aminoácido nos originan después a unas proteínas específicas. está re bien lo que está diciendo la compañera, pero siempre nos quedamos a mitad camino y están buenos estos encuentros, así los podemos subsanar. Cuando me habla de código genético, por las dudas, porque siempre hacen las mismas explicaciones en los exámenes, cuando me habla de código genético, en realidad, a lo que se está refiriendo la pregunta, es que todos los seres vivos, pero todos, desde la bacteria, la cucaracha, el árbol, cualquier ser vivo, codifica, sintetiza las proteínas de la misma manera, o sea, 3 letritas de la base nitrogenada van a codificar el mismo aminoácido en todos los seres vivos. Entonces el código genético es así en la mayoría, es casi universal. No es tan universal porque hay cierto ADN de mitocondria que hace alguna codificación diferente, o algunas levaduras que hacen alguna codificación diferente, pero en general, por eso vamos a decir que el código genético es casi universal, en general todos los seres vivos codificamos de la misma manera. ¿Qué significa que codificamos de la misma manera? Que todos, en todas esas 3 letritas, vamos a inventarlas, cualquier 3 letritas que ponemos de que me va a codificar un aminoácido, en todo nos codifica el mismo aminoácido. Esto es un golazo lo que estamos hablando y todos utilizamos el mismo mecanismo para sintetizar las proteínas. Esto es lo que yo estoy hablando, que todos, 3 letritas, elijan cualquiera de base nitrogenada que me codifican un aminoácido, ese 3 letritas que va a ser el código, en todos los seres vivos codificamos de la misma manera, en todos vamos a sintetizar el mismo aminoácido. Cuando a mí me hablan de universalidad del código, porque hablar de código, ¿código qué significa? Y que hay algo que yo lo tengo que descifrar y lo puedo traducir en otra cosa. Eso significa código. Bueno, el código genético, esas 3 letritas me codifican un determinado aminoácido. Bueno, esas 3 letritas, el orden el mismo para todos los seres vivos, me van a codificar el mismo aminoácido. Eso significa lo que es código genético. ¿Clarito? Y esto es muy importante. Si yo sé este concepto, hoy sabemos muy bien que podemos poner a una Escherichia coli, a una bacteria, y le ponemos la información para, por ejemplo,
fabricar insulina, hoy podemos poner a una bacteria, y de hecho sucede, a producir insulina, que es una proteína, la insulina, y tan importante para la gente que tiene el azúcar alta en la sangre. Entonces hoy, teniendo el concepto que el código genético es universal y que todos utilizamos la misma codificación y el mismo mecanismo, hoy tranquilamente podemos poner, de nuevo lo digo, porque es un ejemplazo, en los exámenes tiene que estar. Hoy podemos poner, ¿sí? Disculpe una pregunta. Con respecto a esto del código genético, se me vino como una idea a la cabeza. Como tenemos todos, digamos, ese mismo código genético, se supone que, por ejemplo, yo conozco respecto a la insulina, porque ya terminé enfermería, la aplicamos como había antes una clasificación de bovina, porcina y humana, ¿cierto? Sí. Entonces, digo yo, para hacer esa insulina que hacían en esa época era porque hacían lo que usted dice, profe, de que compartimos el código genético, ¿cierto? Estamos hablando, está muy bien, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Está? Entonces esto es muy importante, lo hablar del código genético, que todos compartimos la misma codificación y el mismo mecanismo. ¿Estamos? Esto es muy importante. De hecho, vimos, por ejemplo, vamos con una. Hoy estuvimos hablando esta mañana de vacunas, que hablamos sobre la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B se fabrica en ingeniería genética. Y ahí están metiendo el código de fabricar esa proteína de superficie, lo ponen en un vector, en otro organismo, le enchufan por esas tijeras especiales, le enchufan ese segmento de codificación en el ADN de otro vector y ponen a fabricar en un laboratorio una proteína. Eso hace la ingeniería genética. Entonces, si nosotros sabemos que el código genético es universal, de nuevo, hoy podemos poner a producir en un otro vector, en otro ser vivo, con determinada codificación, la proteína que querramos producir. De hecho, eso sucede cuando fabricamos vacunas. Cuando a mí me hablan de vacunas de ADN recombinante, estamos hablando de esto, sencillamente. Bien, continuamos. Acá entonces tenemos la explicación si código genético es lo mismo que ADN, y cualquiera que vea esta clase y cualquiera que hoy está participando en esta clase, ya estamos en condiciones que no es lo mismo. Código genético es la forma en que yo codifico 3 letras bases nitrogenadas en un aminoácido. Eso es código genético. Y ADN es el software. ADN es la información donde yo voy a sintetizar después todas las proteínas, pero que está en el núcleo. El ADN es el software que tienen las células eucariotas o procariotas ahí nadando en su citoplasma. El ADN es el software, y ese software, después de la manera en que cómo lo usamos, ahí se desprende el concepto de código genético. Recapitulo por las dudas para el que todavía no lo tiene. ADN es el software. Ahí está la información. Ahí está esa doble hélice antiparalela con sus bases nitrogenadas codificando, con sus segmentos donde va a haber gen y donde no va a haber gen que no codifica nada. Bueno, todo eso es ADN. Ahora, dentro del ADN, el que tiene clara en la explicación a partir del ADN, uno con esa información, con ese software, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y cómo se utiliza esa información? En la respuesta de cómo se utiliza esa información, ahí se desprende el concepto de lo que es código genético. ¿Clarito este concepto? ¿Clarito? Sería, para el que todavía anda ahí revoloteando en el aire, cuando expliquemos código genético, primero, la estación anterior sería hablar del ADN, que ahí está la información, ahí está toda la información y los programas de desarrollo de una célula, ahí están, pero ahora yo la pregunta que hago, bueno, ¿y cómo primer año estamos en la facu, miren que podemos subir 10 escalones, pero vamos primero a los 2 o 3 escalones que van a preguntar, bueno, ¿y cómo se utiliza esa información? Y ahí se nos viene a la cabeza la explicación de lo que es el código genético, y explicábamos de la universalidad del código, que 3 letritas me van a codificar un mismo aminoácido en todos los seres vivos, que hay algunas diferencias, nombramos a las mitocondrias, del ADN mitocondrial, levadura, pero casi todo codificamos de la misma manera. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, siempre para hablar de código uno empieza por ADN, y para empezar por ADN, yo siempre en mi clase traigo a estas 2 personas, 2 genios que estudiaron en Cambridge, en el Reino Unido, dos genios que presentaron en el 1953 en la revista científica Nature,
lo que publicaron fue la estructura tridimensional del ADN como la imagen que estamos viendo. ¿Alguien tiene los nombres de estas dos personas? Uno es estadounidense y otro es inglés. ¿Cuál es el nombre? Estos dos jóvenes investigadores que publicaron en esta fecha 1953, en esta famosa revista científica, publicaron la estructura tridimensional del ADN. Esa doble hélice enroscándose destrógidamente hacia la derecha, doble hélice antiparalela, ADN bicatenario, bis es 2, catenario significa cadenas, una estructura en doble hélice, 2 cadenas, en forma antiparalela, que esa doble hélice, cada cadena se unía internamente con la hebra antiparalela por puentes de hidrógeno. Bueno, publicaron esta estructura, le dieron el premio Nobel por esto. Estos dos franceses, ahí los tenemos los nombres, un estadounidense, James Watson y Francis Crick de Cambridge, del Reino Unido, que trabajaron juntos en Cambridge y le dieron el premio Nobel por esto. En cualquier buen examen de UP2, la referencia del premio Nobel por la estructura tridimensional del ADN de Watson y Crick tendría que estar. En Cambridge trabajaron, en Inglaterra. Bueno, y esto es lo que presentaron, esta estructura de ADN tridimensional. Y fíjense esta imagen acá a la derecha, a ver si pueden mirarla. Fíjense cómo veo una hebra unida por puentes de hidrógeno con la otra hebra, que ahí veo tranquilamente en diferentes colorcitos, porque este es un esquema. Ahí veo un color medio lila, después veo las bases nitrogenadas, veo externamente. Podemos subrayar de este slide acá que cada hebra está constituida por nucleótidos. Tan difícil es explicar en un examen final qué es un nucleótido. ¿Lo podemos subrayar qué es un nucleótido? Tan importante la definición qué es un nucleótido. Entonces, ahora retomamos el concepto que es un nucleótido. Acá tengo las bases nitrogenadas, que en el ADN y el ADN son prácticamente iguales y cambia el uracilo por timina en ARN. Uracilo por timina. Estas son las bases nitrogenadas, algunas son grandotas, llamadas púricas, adenina y timina, y otras son más chiquititas, citosina y guanina, o llamadas también pirimídicas. Pirimídicas. Siempre se une una grande con una chica. ¿A la adenina con quién se une siempre? ¿Tienen el concepto? La adenina es púrica, es grandota, se va a unir con una chiquitita. ¿Con cuál se une de acá? La adenina. ¿Con quién? Más tímida. ¿Con la timina? Sí, la timina también es grandota. En color rojo acá le estoy La mostrando. adenina con la guanina y la tinina con la citosina. Muy bien. Esa sería la unión de una hebra con la otra hebra. La adenina se va a unir con guanina y la timina con citosina. Hay una mnemotecnia. Mnemotecnia en estudiar medicina significa una frase para recordar algo. Hay una mnemotecnia o memotecnia, que es lo mismo, con N o con M. Hay una mnemotecnia que dice Carlos Gardel, Aníbal Troilo. Son dos tangueros, ustedes son chiquitos, pero dos tangueros, Carlos Gardel, Aníbal Troilo, son la forma en que se unen las bases nitrogenadas. Carlos Gardel, o sea, citosina, Carlos Gardel serían las chiquititas y Aníbal Troilo las grandes, y se unen adenina con guanina y citosina con timina. Perfecto. Y cambio, ¿qué diferencia tiene entre la timina y el uracilo? Hay una diferencia química que en el grupo metilo. La timina tiene grupo metilo. Grupo metilo, para el que no sabe nada de química, es CH3. El grupo metilo está presente en la timina y no está en el uracilo. Es la única diferencia química que tienen. Y de nuevo, una grande con una chica. Fíjense ahí abajo a la derecha, cómo se une la guanina con la citosina y cómo se une la adenina con la timina. Y cómo característicamente, que eso sí me lo preguntan, el medio de unión se llaman puentes de hidrógeno, que son uniones lábiles, por supuesto, y cómo guanina y citosina se unen por 3 puentes y adenina y timina con 2 puentes. ¿Lo podemos subrayar eso para el examen? Entonces tengo, recapitulando, bases nitrogenadas, tengo 2 grandes y 2 chiquititas. Hay una pequeña diferencia entre lo que es ADN y ARN, que ahí cambió la timina por el uracilo, y siempre se une una grande y una chiquitita. Y hay diferencia en la unión entre puentes de hidrógeno.
Voy a tirar otra diferencia más. Profe, Sí. ¿se unía Confundida. adenina con La guanina? adenina no se une con la timina, Claro. ¿no? Con la guanina y la citosina se unen entre sí, la adenina con la timina. Sí, Por dos sí lo puentes de hidrógenos. Ah, porque recién Sí. lo dije Claro. así, me dijeron que era al Porque revés. dijiste guanina y no sé si... Está ahí abajo a la derecha, ¿cómo se unen? Se une, yo no sé si me equivoqué porque estoy hablando rápido, pero se une la adenina con la timina y la citosina con la guanina. ¿Está bien? Ah, claro, claro. Sí, porque tenía yo. antes habías dicho guanina. Bueno, Por ahí. bueno, O se escuché une mal. la adenina y la timina con la citosina y la guanina. En la imagen yo lo estoy mostrando y fíjense cómo, por las dudas para tenerlo memorioso para los exámenes, cómo son mucho más codificantes en la información genética la adenina y la timina que la citosina y la guanina. O sea, la que tienen 2 puentes de hidrógeno codifican mucho más información que la que tienen 3 puentes de hidrógeno. Adenina y timina son mucho más codificantes que la guanina y la citosina, la de los 2 puentes de hidrógeno. Pero Bien. ¿Sí? y además la helicasa se ubica siempre donde hay más cantidad de adenina y timina, porque son los puentes más débiles, ¿verdad? Perfecto, perfecto. La helicasa es la enzima en cuanto a la síntesis de proteínas y la duplicación del ADN. La helicasa es la que va a romper esos puentes de hidrógeno. Muy bien. Después, el nombre de las enzimas me preguntan solamente los nombres y función, como helicasa, como ADN polimerasa, RNA polimerasa, como la topoisomerasa, simplemente los nombres y qué función tienen. Acá le estoy mostrando, y por las dudas, la base nitrogenada es el elemento codificante del nucleótido. ¿Quedó claro eso que ayer hicimos la pregunta y quedamos en el aire, que no podíamos responder o lo respondíamos tibiamente? La base nitrogenada es el componente químico que va a codificar en el ADN. No va a codificar el azúcar y no va a codificar el grupo fosfato que lo estoy viendo ahí. ¿Estamos hasta acá? Y estos son los componentes 1, 2 y 3, son los componentes de los nucleótidos. El componente 1 es el grupo fosfato, que le va a dar el carácter ácido al ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué es ácido? Por el grupo fosfato. Ahí en el medio número 2 tengo el azúcar, que es una pentosa, se llama desoxirribosa. Y ahí en color verde tengo en este caso una base nitrogenada grande, que puede ser tranquilamente la adenina o la guanina. ¿Correcto? Pregunta entonces del final, ¿cómo está compuesto un nucleótido? Porque el ADN es un polinucleótido, son polinucleótidos que están unidos por enlace fosfodiéster. Bueno, ¿qué es un nucleótido? Si el ADN está conformado por muchos de estos nucleótidos en cada hebra, bueno, está conformado por 3 grupos químicos. Y tranquilamente, para situar al que me estaba evaluando, tranquilamente le puedo contar que estos grupos químicos, de externo a interno en la hebra, externo es el grupo fosfato, en el medio está el azúcar, e internamente está la base nitrogenada unida por puentes de hidrógeno con la base nitrogenada de la hebra antiparalela. ¿Estamos de acuerdo con eso? De nuevo, entonces, ¿cómo está constituido un nucleótido? Por 3 grupos químicos. Y vamos a contarle al que nos toma que externamente está determinado grupo químico, el azúcar en el medio y la base nitrogenada internamente. Y la ribosa y la desoxirribosa es el azúcar del ADN, la ribosa del ARN es prácticamente igual, son pentosas. Pentosa significa que tienen 5 carbonos, y lo que difieren se llama desoxirribosa porque no tiene oxidrilo en el carbono 2. Por eso se llama desoxirribosa. No tiene oxidrilo, que ahí lo estoy mirando. Fíjense el carbono 2, como lo estoy ahí señalando, no tiene oxidrilo en el, perdón, el carbono 1 no tiene oxidrilo en el carbono 2. Bien. Importante entonces, los nucleótidos como forma química para hablarle al que nos toma de la estructura química del ADN. Bien. Código genético. Este es el slide que uno siempre tiene que tener en la cabeza para explicar al que nos toma qué es el código genético. Y ahí lo estamos mirando muy bien lo que estuvimos hablando anteriormente. Como tengo toda la lista de los aminoácidos
y vemos muy bien cómo hay 3 letritas que me codifica un aminoácido, pero acá me llama la atención algo más. Algo más me llama la atención. ¿Qué le llama la atención de este gráfico acá? Si yo estoy en un examen final con un... ¿Sí? Tiene uracilo en vez de timina, es ARN, no es ADN. Bueno, Y ¿qué que más le hay llama la información? ¿Qué grupos llama la que atención? codifican el aminoácido. Que hay ¿Cómo? varios grupos diferentes que codifican el mismo aminoácido. Perfecto, perfecto. Acá hay 2 o 3 cosas que me llaman la atención. Bueno, lo más importante que me llama la atención, que hay aminoácidos que están codificados por más de un código. Esto es muy importante porque esto en la química, que eso sí me lo preguntan, se llaman que el código genético, aparte de ser universal, como venimos contando, el código genético también es degenerado o redundante. ¿Qué significa que sea redundante? Significa que hay aminoácidos, ahí estamos muy bien, miren el aminoácido número 2, llamado arginina, fíjense cómo está codificado por 6 codones, o sea que hay 6 tipos de código para codificar la arginina. ¿Estamos hasta ahí? Eso se llama redundante o degenerado. Y ahí lo otro que me llama la atención, que acá aparece, que lo dijo muy bien una compañera recién ahí, aparece la palabra codón. La palabra codón que aparece ahí, codón, es un término de ARN mensajero. ¿Quedó claro? Codón, por favor, y si lo graban a flor de piel eso. Codón es un término de ARN mensajero. Y anticodón es un término de ARN de transferencia. ¿Estamos hasta ahí? Esto es muy importante. Entonces, las 3 bases nitrogenadas, cuando son transcriptas en un ARN mensajero, ahí esas 3 bases nitrogenadas se van a llamar codones. Y un codón es el que me va a codificar, son 3 bases nitrogenadas, la que más codificante es la primera, la del medio la menos codificante y la última la menos codificante. Yo ya nomás con las 2 primeras ya hasta puedo codificar el aminoácido. ¿Está? Entonces, cuando a mí me pregunten código genético, ya están en condiciones de responderlo. Cuando me pregunten qué características tiene el código genético, podemos hablar de universalidad, hablar de redundante o degenerado. También podemos hablar que el código genético tiene puntuación, o sea, tiene principio y tiene fin un código genético, o sea, el gen empieza y termina y cada código no se solapa, no se superpone con el código siguiente del próximo aminoácido. Esa es otra característica del código, que tiene puntuación, o sea que tiene un punto y un final, y que no es solapado, no es solapado. No es solapado significa de que no se superpone en la información genética un código con el código que tiene al lado. No comparten letras. ¿Clarito eso? Esto es muy importante. Y lo otro importante del código genético, que no es ambiguo. Ahí no hay discusión. Yo acá estoy leyendo, vamos con la primera, GCA, el primer código que estoy leyendo ahí arriba a la izquierda, codifica alanina y no codifica otra cosa. Ahí no hay discusión, no hay ambigüedades. Que la no ambigüedad es otra característica del código genético. ¿Lo podemos subrayar para nuestros exámenes? Bien. Bien, entonces, yo código genético, por favor, subrayamos universal, y entre paréntesis casi universal, redundante o degenerado, subrayamos que no es solapado, no se superpone con el código que tiene al lado, no es ambiguo, o sea que no hay discusión, este código es de este aminoácido y no es de otro, y después que, hablando ya más de gen, ahí hay puntuación, hay un principio y un final en la información genética. Bien. Y hablando del dogma central de la biología molecular de Watson y Crick, entonces ahí vamos a sacar 2 flechas en nuestro estudio. Podemos armar una clase de repaso hoy y cuando a mí me preguntan de ADN, hablar un poco sobre qué, y hacernos la pregunta, bueno, ¿y qué función tiene este ADN que vos me estás explicando estructuralmente, como una doble hélice, o sea, 2 cadenas antiparalelas? Me dijiste que están unidas por puentes de hidrógeno, por enlaces fosfodiéster. ¿Dónde ubico los puentes de hidrógeno? Entre base y base nitrogenada. ¿Dónde ubico los enlaces fosfodiéster? Entre el fósforo y el azúcar de una misma cadena. Bien. ¿Y qué función tiene el ADN? ¿Qué función puede tener un ADN? Alguien, si yo estoy en un examen, evaluando un examen final, y les pregunto,
¿Y qué función tiene el ADN? ¿Ustedes qué responderían? ¿Qué puedo hacer yo con esa información? ¿Tienen respuesta? Contiene, el ADN lo que contiene es la información hereditaria, de, por ejemplo, un ser humano. Eso desde ya. Y vamos a concluir la clase con eso, que el ADN es la información que se va pasando de generación en generación. Y vamos a terminar la clase dentro de 40 minutos explicando de qué manera se pasa esa información. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero ahora yo le hago una pregunta, pero bien llanita en el examen, simplista. ¿Para qué sirve el ADN? ¿Ustedes qué responderían? Sintetiza una proteína. ¿Sí? Puede duplicarse para mantener La traducción Su- para el ARN. Sirve para traducción para ARN, para sintetizar proteínas, sirve para autoduplicarse, para la división celular. Yo en la división celular, ¿qué hago? Antes de entrar en dividir la célula, primero la tengo que duplicar esa ADN. ¿Cómo yo voy a hacer una división celular si no entendí lo que es el ciclo celular? ¿Se acuerdan del ciclo celular? G1S, G2 y fase M, ya sea mitosis o meiosis. Yo para hacer división celular primero lo tengo que duplicar al ADN. Entonces, fíjense lo que es, y esto es muy importante. Bueno, ahora sí jubiló, pero siempre había una docente que preguntaba qué significaba la flecha curva del dogma central y las flechas rectas. Bueno, la flecha curva, que yo acá la puse en un color muy lindo amarillo, la flecha curva significa duplicación del ADN. O sea, el ADN cuando está haciendo esta flecha curva, duplicación, quiere decir que esta información se está haciendo para después ir a división celular y, vamos, en el caso de mitosis, yo duplico el ADN para después en las células hijas repartir ese ADN duplicado en cada polo de la célula, después se produce la división celular y cada célula hija tiene el mismo ADN. Ah, perfecto. ¿Y las flechas rojas qué significan? Síntesis de proteína. La primer flechita roja, entonces son las dos funciones, ¿quedó claro el dogma central de la biología molecular y dos funciones a tener muy en cuenta? ¿Cuáles son las funciones? División celular y síntesis de proteína. Y la tienen bien ahí en colorcito. División celular en amarillo, o sea, la duplicación del ADN, y la síntesis de proteína en rojo. Estamos hasta acá, y fíjense cómo, poniéndole nombres, replicación o autoduplicación, que es lo mismo, eso es lo que hace el ADN, que es una de las funciones, y la otra función es hacer el recorrido a sintetizar ARN funcionales o directamente llegar al recorrido final y sintetizar la proteína. El primer paso se llama transcripción y el segundo paso se llama traducción. Pregunta, ¿en qué lugar de la célula eucariota se da la transcripción? ¿En el núcleo o en el citoplasma? En el núcleo. Perfecto. ¿Y en qué lugar de la célula se da la traducción? En el citoplasma. Sí. ¿Estamos hasta acá? Y esto es Sí. muy importante porque esto fue el gran descubrimiento. Se sabía que había proteína, pero no se sabía, y esa proteína, dónde está la información, cómo viene, quién es el que trae la información, y cómo hago yo para traducir una información que trae en codones el ARN mensajero en proteínas. Acá hay un traductor. Les puedo hacer una pregunta del final que yo les diría, ¿quién es el capitán de los traductores en el cuento de nuestro... No, el ribosoma es el lugar físico de la traducción, es la fábrica sería. Pero ¿quién es el verdadero traductor de todo un idioma de nucleótidos, nucleotídico, que hay que transformarlo en un idioma de aminoácidos, aminoacídicos? ¿Quién es el gran lector de nuestra clase de hoy? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Código El genético? No, código genético es lo que estamos explicando hace un rato y espero que de a poquito esto nos va a caer el sedimento del aprendizaje. Código genético era donde yo tengo un idioma en el ADN codificado por 3 bases nitrogenadas, que se llama codón en el ARN. Yo ahí tengo un idioma de nucleótidos en donde yo lo decodifico a otro idioma que es de aminoácidos. Eso es código genético. Tenía entendido que era el ARN Eisenhower. ARN mensajero. No, el ARN mensajero, es la palabra te lo dice, el que lleva el correo, el que lleva la información. Pero ¿quién es el verdadero traductor? Que está en esa fábrica sentadito, que en realidad hay una banda de traductores, y cada uno está esperando su oportunidad para poner su aminoácido.
y va En el, leyendo. en ¿Sí? el citoplasma. Sí, en el citoplasma es donde está la fábrica de proteínas. Y el lugar físico se llama ribosoma. Los ribosomas es el lugar donde se va a dar esa traducción. Pero ¿quién es el que verdaderamente El sabe? ARN de transferencia. Bueno, a la persona que recién acaba de dar la respuesta le damos el primer 10 de la tardecita. Sí, el primer 10 de la tardecita, ¿cómo es el nombre? Lucía. Lucía se lleva el primer 10 de la tardecita, en donde el gran lector de todo nuestro cuento, que está en ese cine, el cine se llama Ribosoma, está en las unidades ahí mayor ribosomal, todos esperando el lugar para fácate poner el aminoácido correspondiente a lo que está leyendo, porque vamos a ver que va a haber toda una banda de ARN de transferencia, cada uno en su patita 3' va a tener pegadito el aminoácido, y están esperando y va a decir, me toca a mí. ¿Y por qué dice él, me toca a mí? Y porque él en la frente tiene el anticodón que va a leer al correspondiente codón del ARN mensajero. Entonces, ¿quién es el que dice, levanta la mano, me toca a mí, y va y pone el aminoácido o el ARN de transferencia? El verdadero lector que hace la traducción y que va conformando y que pone el aminoácido para conformar la estructura primaria de la proteína, se llama ARN de transferencia. ¿Clarito? Clarito. Bien. Este es otro concepto importante en la clase de hoy, es que Watson y Crick se quedan cortos con lo que ellos presentaron. Ellos presentaron esta estructura acá, que el software estaba en el ADN, que el ADN no puede salir del núcleo, y entonces lo que yo quiero transmitir para fabricar un ARN funcional o una proteína va a salir un pedacito de esa copia, que es lo que a mí me interesa, que eso se llama ARN mensajero. El proceso se llama transcripción, ocurre en el núcleo, primero copia todo el ARN mensajero, exones, intrones, después los intrones se los saca de encima porque no sirven, él madura dentro del núcleo, sigue estando, sale por el complejo del poro, va al citoplasma, busca la unidad menor del ribosoma, después primero se une con la unidad menor a través del extremo 5', llega a la mayor después, y ahí se larga la síntesis de proteína. ¿Está? Pero Watson y Crick se quedaron cortos, y en realidad el dogma central de la biología molecular, yo siempre en todas las clases digo lo mismo, pero lo digo para que quede un poco medio como mensaje también. Dogma es una palabra súper anticientífica, le pusieron dogma central de la biología molecular como título a esto, y está re mal, porque dogma es algo que no se discute, y la ciencia dijimos que se discutía en la clase de evolución. Entonces, lo de arriba fueron lo que presentaron Watson y Crick, y lo de abajo es lo que hoy nos encontramos con las referencias 4, 5 y 6. ¿Alguien sabe cuáles son las referencias 4, 5 y 6? Referencia número 4 significa que hoy tenemos ARNs que se van a incrustar en el ADN de diferentes células eucariotas, y ellos mismos se van a incrustar para autoduplicarse. Por ejemplo, el virus VIH, el virus de la hepatitis C, son todos virus ARN que ellos tienen una enzima para hacer el mecanismo inverso, o sea, para ir de ARN a ADN, utilizar la maquinaria celular de la célula para duplicarse, y se duplican. Ellos tienen una enzima, referencia número 4, le ponemos virus que tienen una enzima para hacer el mecanismo inverso. El nombre de la enzima, el que lo quiere recordar y tiene buena memoria, se llama transcriptasa inversa. Después vamos a ver referencia número 5, hay ciertos ARN que no necesitan de ADN, ellos mismos por autocatálisis se duplican. Los famosos priones. Los famosos priones son ARN con actividad autocatalítica, que ellos mismos se activan y no necesitan de ADN. Y la referencia número 6 son ciertas proteínas que hacen lo mismo que esos priones. Son proteínas con propiedades, con capacidad de autoactivarse, de capacidad autocatalítica, y ellas mismas se activan. Los famosos priones, referencia número 5 se llaman ribosimas. Las ribosimas, que referencia número 5 son ARN con capacidad de autoactivarse. Y referencia número 6, que yo me equivoqué, se llaman priones, que son tipo de proteínas, ejemplo, la enfermedad de la vaca loca, no sé si la han escuchado, cierto tipo de proteínas que tienen actividad autocatalítica y ellas mismas no necesitan ni de ARN ni de ADN. ¿Estamos hasta acá? Esas serían las modificaciones posteriores. Resubrayo de nuevo.
Referencia número 4, virus que pueden hacer el mecanismo al revés, de ir de ARN a ADN. ¿Qué virus ARN que yo conozco que son sumamente inteligentes? El virus de HIV, el virus de la hepatitis C, son virus que tienen una enzima que hacen ese mecanismo inverso. Referencia número 5, las ribosimas, que son ARN que se autoactivan. Y referencia número 6, los priones. Esta es una célula eucariota que resume todo lo que estamos contando. Fíjense cómo el ADN adentro del núcleo, la transcripción nuclear, sale el ARN por el complejo del poro y va a ir al lugar físico que son los ribosomas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué diferencia hay en cuanto a ribosomas con la proteína que sintetiza para su propio consumo interno la proteína que proteínas que son de exportación? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a ribosomas? Esa sería una pregunta. Que uno se dan los ribosomas adheridos y otro en los ribosomas libres. Bueno, me gustó. Ribosomas adheridos, que eso estamos hablando de retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas para el interno de la célula, para exportación. Para exportación. Correctísimo. Y ribosomas libres para consumo interno. Y en la otra pregunta, ¿de dónde salen los ribosomas? Ese ARN ribosomal que se va a unir a proteínas y va a formar esa fábrica productora de proteínas. ¿De dónde salen? ¿De dónde se forman? ¿A partir de qué estructura? Los ribosomas, el ARN ribosomal, ¿de dónde se sintetiza? ¿En el nucleolo puede ser? Perfecto, perfecto. Entonces una célula que tiene gran síntesis de proteína le vamos a ver nucleolos prominentes. ¿Está correcta? Profe, ¿Sí? los ribosomas están, o sea, sus subunidades están separadas, ¿no? Sí. Y al momento de la síntesis, o sea, al momento de la traducción, se unen. Es así, ¿no? Perfecto, perfecto. Ah, ok. Y primero, por las dudas, vamos a subrayar esa exquisitez. Primero se unen el ARN mensajero ya madurito en el citoplasma, primero se une con la unidad menor a través de su extremo 5', y después viene la mayor y se unen y conforman toda la unidad sintetizadora de proteína. Ese sería el concepto. Muy bien. Ya que estamos con ADN, sabemos que es un ADN, tenemos que saber los conceptos. Este eslogan de abajo es de un amigo mío que tomaba exámenes finales y siempre él decía, los chicos no saben definiciones, las definiciones salvan exámenes, y realmente hay muchas definiciones que nos salvan los exámenes. Entonces, la terminología a saber, deberíamos saber qué es cromatina, eucromatina, heterocromatina, histona, nucleosoma, cromosoma. ¿Lo podemos repasar? ¿Qué sería la cromatina? Fíjense otra cosa importante de este slide. Fíjense cómo la estructura tridimensional del ADN con las dos hebras, cómo tienen una estructura de 2 nanómetros, todo lo que venimos hablando en la química, cómo tiene una estructura de 2 nanómetros, y fíjense cómo se va a poder ir compactando toda esa información, dando esas 2 vueltas y media con las proteínas histonas, como estamos viendo ahí en la imagen. Fíjense cómo se puede ir compactando y llega a una máxima compactación de 1400 nanómetros. Que esa máxima compactación de la cromatina, del ADN con las histonas, formando una estructura muy compacta de 1400 nanómetros, esa sería la definición de qué es un cromosoma que tanto nos cuesta aplicar en los exámenes. ¿Qué sería un cromosoma entonces? Es un paquete de ADN, es la máxima compactación de la cromatina, la máxima compactación en 1400 nanómetros, esa sería la definición de cromosomas. Paquete de ADN, paquete de genes en su máxima compactación. Entonces, ¿qué sería la cromatina? El ADN unido a las histonas. También hay proteínas no histonas, pero fundamentalmente en nuestro examen vamos a nombrar primero las histonas, que son las más importantes. La eucromatina y heterocromatina, ¿alguien tiene la diferencia? ¿Qué diferencia hay? Sí. Que una está desespiralizada, está para leerse, y la heterocromatina está como más compacta, ¿o no? Sí, es así. Y decilo con seguridad cuando hablas. Hacé cuenta que estás rindiendo el examen y estás diciendo todo muy correcto. ¿Por qué no lo decís con más seguridad? Me faltó seguridad, me tomaron esta. Y si lo sabes, y si lo sabes, ¿por qué no lo decís con más seguridad? Si te equivocás, te equivocás. Siendo tibia que decirlo más firmemente. Y lo dijiste muy bien recién. La eucromatina
es la cromatina que está desenrollada y que se puede leer para poder sintetizar proteínas. En cambio, la heterocromatina es la forma de la cromatina que está más densa, más compactada, y por lo tanto es una cromatina que seguramente va a ir más a división celular y no va a ser síntesis de proteína, porque el concepto ¿cuál sería? Que yo para hacer síntesis de proteína, la cromatina tiene que estar desenrollada, que se puede leer correctamente, porque si está compacta yo no la puedo leer. Una heterocromatina para hacer síntesis de proteína no me sirve. Para eso me sirve la eucromatina. Entonces, decir eucromatina es lo mismo que decir cromatina desenrollada, cromatina que se puede leer para hacer síntesis de proteína, y lo que nosotros llamamos en la histología la cromatina laxa. Y la heterocromatina es la cromatina densa, que no se puede leer, y la cromatina que está compacta porque va a ir para división celular. Las histonas son las proteínas en donde se ordena y se enrolla el ADN de una forma muy sofisticada, nosotros lo decimos de forma pedagógica y simple para poder entenderlo, dan 2 vueltas y media en esa proteína histona, y el ADN dando 2 vueltas y media por cada histona. Ese complejo se llama nucleosoma. El nucleosoma entonces es ese ADN que da 2 vueltas y media a una proteína llamada histona y forman el nucleosoma. Y el cromosoma es la máxima compactación que tiene la cromatina, se llama cromosoma, y la palabra cromosoma yo la veo en el ciclo celular en la parte de división celular. La veo en parte de división celular. Y la mejor foto que yo puedo hacer de la división celular para ver los cromosomas es en la fase, es en la metafase de la división celular. En la metafase los veo bien ahí en el centro ecuatorial de la célula y los puedo ver bien y hacer pausa en esa célula para después colorearlos lindo para hacer un cariotipo que ahora vamos a ver. Está entonces las definiciones, cromatina ya la tenemos, es ADN más histona, eucromatina, la compañera lo dijo muy bien, heterocromatina, histona, nucleosoma y cromosoma. Muy bien. Acuérdense de esta clase de hoy, las definiciones salvan exámenes y nos tienen que salvar los nuestros, así que vamos con todos estos conceptos, por favor. Este es un esquema que está un poco demostrando todo lo que estoy contando. A la izquierda, número 1, esos 2 nanómetros, y a la derecha, esa máxima compactación del ADN formando con el centrómero en color rojito, que es un esquema, el cromosoma. La hebra simple, la hebra de cromatina, la cromatina durante la interfase con un centrómero. Fíjense ya cómo la diferencia entre 3 y 4, cómo ese ADN se duplica, cómo primero aparece el centrómero, después se duplica y después se compacta en su máxima compactación, que eso ya se llama cromosoma. ¿Dónde veo, dijimos, este cromosoma? En la metafase del ciclo celular. ¿Estamos hasta acá? De 1, 2 nanómetros a 5, 1400 nanómetros. Ya estamos llegando a cromosoma, porque yo quiero por lo menos explicar muy bien hoy la primera ley de Mendel. Ya estamos llegando a cromosoma y tenemos que saber muy bien estos conceptos. ¿Qué es cromátide, qué es cromátide hermana y qué es cromosoma homólogo? Son 3 definiciones que yo la tengo que saber en un examen. El bastoncito que yo veo ahí solo de color azul, ese es una cromátide. Y esa cromátide se hace fotocopia y se duplica, y ahí forma la cromátide hermana, la sister cromátide, con la misma información. ¿Cuántos cromosomas tienen nuestras células eucariotas y cuántas las del chimpancé, por ejemplo? ¿Alguien lo tiene? Nuestras células eucariotas tienen 46 cromosomas, y la del chimpancé 48 cromosomas. Nuestro cromosoma número 2, en realidad ahí hay 2 cromosomas en chimpancé que en la evolución con ancestros comunes se han unido y formaron nuestro cromosoma 2, y vemos el cromosoma 12 y 13 del chimpancé, son el 2 y 13 unidos que formaron nuestro cromosoma 2. Por eso tenemos 2 cromosomas menos. Definición de cromátide, el bastoncito del cromosoma sin duplicar. Definición de cromátide hermana, es ese bastoncito de cromátide que se duplicó y se copió exactamente la misma información genética en la duplicación del ADN. Esa sería la cromátide hermana. El cromosoma es la estructura, ya dijimos, de máxima compactación del ADN, y el cromosoma lo puedo ver como la cromátide sola, o la puedo ver el cromosoma duplicado con la cromátide hermana. Y lo otro, el cromosoma homólogo.
¿Alguien tiene una definición que es el cromosoma homólogo? ¿Qué sería en un examen si me preguntan? Porque ya más o menos venimos. Si yo sé que es cromatina, que la puedo ir compactando, llego a cromosoma. Son cromosomas maternos y paternos que son similares estructuralmente. Perfecto. El cromosoma homólogo, por definición, ¿saben cuál es la más fácil? Es el compañero del par. Es el compañero del par. En las células eucariotas, que son células diploides, yo tengo un juego de mamá y un juego de papá. O sea, cuando voy a cromosoma 1, tengo cromosoma 1 de mamá y cromosoma 1 de papá. O sea, tengo el cromosoma 1 con el homólogo. Entonces, vamos, la mejor definición del homólogo, la más fácil, por lo menos para recordar para los exámenes, es el compañero del par. Es el compañero del par. Uno, ¿quién forma ese par? Y uno viene de mamá y otro viene de papá. Esa sería la definición de cromosoma homólogo. Típica pregunta del examen esto. Ahí tienen lo que es una cromátide, miren. Vamos, que importante con esto. Esta es una cromátide. Y por lo tanto, es un solo juego de cromosoma. N es cantidad, N es el número de cromosoma y C es cantidad de ADN. Entonces, como yo acá veo un solo cromosoma, le pongo 1N. Ahora, ¿qué pasa si esta cromátide y tiene una sola cantidad de ADN? ¿Qué pasa si yo este cromosoma lo duplico? Ahí lo dupliqué. Ahí le puse la cromátide hermana, la sister cromátide. Después cuando esta clase la están grabando, yo ahora me voy a apurar un poquito porque dentro de ahí tenemos que por lo menos terminar esta parte. Por lo menos para que tengan y después vuelvan a escuchar qué es cromátide hermana. Acá estoy viendo la presencia de la sister cromátide, la duplicación de ese cromosoma, donde tienen exactamente la misma información. Y por lo tanto, sigue siendo un solo cromosoma pero está duplicado. Entonces le voy a poner 1N, 2C. Qué difícil es entender en los exámenes cuando me dicen, ¿qué significa 1N, 1C versus 1N, 2C? 1N, 1C significa que hay un cromosoma y que no está duplicado, tiene una sola cantidad de ADN. En cambio, 1N, 2C significa que el cromosoma se duplicó y que tiene doble cantidad de ADN. Es que el ADN de su cromátide y el de la cromátide hermana. ¿Podemos anotar la pregunta esta? ¿Qué significa cuando yo encuentro la nomenclatura 1N2C? Respuesta, significa que sigo teniendo un cromosoma, pero que el ADN se duplicó. Y por lo tanto tengo la aparición de la cromátide hermana, la sister cromátide. Espero que se haya entendido. Acá tengo ya dos cromosomas, uno de mamá y otro de papá, sin duplicarse. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a nomenclar? 2N, tengo dos cromosomas. Y si tienen solamente una sola cantidad de ADN, ¿qué le voy a poner? 2N, 2C. Ahora, cuando estas dos cromátides se duplican, fíjense duplicadas ahí. Díganme el otro 10 de la nochecita rosarina. ¿Quién se lo lleva? ¿Qué nomenclatura correcta le ponemos a esto? 2N4C. Perfecto. 2N4. Perfecto. Súper entendido. Tengo dos cromosomas y como cada uno tiene duplicado, tiene 4C. ¿Estamos correctos con esto? Miren que estoy haciendo toda esta pelorata. Bueno, esto es otra cosa importante por las dudas, que esto evolutivamente es nuevo también, desde cuando que es bastante barato hacer esto, es el bandeado de los cromosomas, cómo se pueden teñir en cada bandita, en donde ahí se pueden localizar los diferentes genes. En donde en esta nomenclatura tengo Q21. Bueno, falta el nombre del cromosoma. Siempre primero se escribe el número cromosoma, después se pone la letrita Q o P. P viene de petit, del francés, que significa corto. Q es la letra que viene a la P, que significa brazo largo. El 2 ahí significa región, región y después la banda. Ahí sería la nomenclatura. Primero número cromosoma, después ponemos la letra P o Q, brazo corto, brazo largo, después ponemos la región y después ponemos la banda. Y después del punto que yo veo acá a la derecha, puedo poner la subbanda y la subsubbanda. Pero eso ya es mucho más complejo, con que ustedes sepan nombrar un cromosoma, que primero se pone el número. Mirá, a ver, vamos acá. ¿Qué significa esto? Y acá significa que acá a la izquierda tengo el cromosoma 16. Cromosoma B16, miren cómo le ponen a la P de brazo corto, a la Q de brazo largo. Después tiene la región y después la banda. Después viene un punto y se escribe la subbanda. Así se nombran los cromosomas. Ahí está signo de preguntas. Estos son los cromosomas sexuales. ¿Cuál es el X y cuál es el Y? De lo que estoy mostrando ahí. A la derecha tengo los cromosomas sexuales.
¿Cuál es el X y cuál es el Y? Bueno, está escrito ahí adelante. El X tiene mucho más información que el Y. El Y es muy chiquitito, es el cromosoma que menos densidad génica tiene. Fíjense lo chiquitito que es. Ese sería el cromosoma, la diferencia entre un cromosoma X y un cromosoma Y. Estos son el par sexual, ¿no? El par 23. Cuando hablamos de los primeros 22 cromosomas, estamos hablando de los autosomas. Información para todo el cuerpo. Cuando estamos hablando de las características sexuales, vamos al par 23, que ese es el par sexual, que si yo tengo un X es un varón y si yo tengo un XX es una mujer. Bien. Esto es un poco todo lo que venimos hablando. ¿Qué es cromosoma, cromosoma duplicado, que son las cromátides hermanas? ¿Cómo se separan para después formar nuevas células? Perfecto. Esta es otra clasificación de los cromosomas de acuerdo al centrómero. Vamos con la letra D, está bien en el centro. Es un metacéntrico. Letra C, submetacéntrico, se está alejando del centro del centrómero. Acro significa extremo en griego, opción B es acrocéntrico. Y telo, que en griego significa fin, telocéntrico. Está bien al final del cromosoma el centrómero. O sea, de acuerdo a la posición del centrómero, yo lo puedo nombrar y clasificar. Opción D, metacéntrico, opción C, submetacéntrico, opción B, acrocéntrico, opción B, telocéntrico. Esto es un cariotipo. ¿Alguien sabe para qué sirve un cariotipo? ¿Qué es un cariotipo primero? ¿Y para qué sirve? Estudio, ¿no? De los cromosomas que le realizan a una persona, me parece, para verificar, digamos, si presenta alguna patología o algún problema hereditario. A ver, vamos de nuevo. ¿Qué sería un cariotipo? El cariotipo, por las dudas está la definición ahí a la derecha arriba. El cariotipo, definirlo bien, son los dos juegos de cromosomas que cada uno tiene. El cariotipo son los dos juegos de cromosomas que nosotros tenemos en nuestras células eucariotas. En todas las células tenemos la misma información genética, en todas las células tenemos los 23 pares de cromosomas. Bueno, esos dos juegos de cromosomas que cada uno tenemos en nuestras células, eso se llama cariotipo. Y cariograma es el ordenamiento del cariotipo. Vamos a poner un ejemplo. Yo agarro una célula, la estimulo con una sustancia que se llama fitohemaglutinina, le estimulo el ciclo celular, la estimulo y cuando llego a la mitosis, a la división celular metafase, ahí le pongo la colchicina, que es la que me hace pausa a la división celular, y yo esa célula la pongo en pausa en metafase del ciclo. Y ahí lo que hago, le pinto con esta técnica FISH que se llama, le pinto todos los cromosomas y después los ordeno de mayor a menor. Entonces, ¿qué es el cariotipo? Los dos juegos de cromosomas que uno tiene. ¿Y qué es el cariograma? Es ese ordenamiento de mayor a menor de todos esos cromosomas lindos pintaditos por la técnica FISH, por ejemplo, que utilizamos acá en la imagen. Esa sería la definición. Después escúchenlo por las dudas. Y ahora viene mi pregunta. ¿Por qué es importante saber qué es un cariotipo? Es importante saber qué es un cariotipo porque yo, por ejemplo, puedo saber el sexo cromosómico tras la fecundación. Si fecundó un espermatozoide con información X, con un espermatozoide con información Y, voy a tener van a ser un varón, y si el espermatozoide tiene en su célula haploide información sexual del cromosoma X, van a ser una mujer. O sea, el espermatozoide va a ser el que va a definir el sexo en la fecundación. Entonces yo, tras la fecundación, puedo saber el sexo cromosómico, de acuerdo a haciendo un cariotipo, por ejemplo. Haciendo un cariotipo, ordenamos los cromosomas, vamos al último par, que es el sexual, y si yo veo un X y un Y, es un varón, y si yo veo un XX, es una mujer. ¿Y quién me definió el sexo cromosómico? Lo definió el espermatozoide. El espermatozoide, que es una célula haploide, por lo tanto tiene 23 cromosomas, los 22 que son autosómicos y el último que es el sexual. Si tiene un 22 más X, van a ser una chica, porque va a aportar el X sexualmente. Y si tiene un 22 más Y, tiene 23 cromosomas, es haploide,
Si aporta el 22 más I, va a nacer un varoncito. Entonces, tras el cariotipo podemos saber el sexo cromosómico, que es leer el último par, el sexual, y lo otro, el estudio de enfermedades genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down. Acá le estoy mostrando un cariotipo de una trisomía en el par 21. En el par 21, miren lo que estamos viendo. En vez de haber 2 cromosomas, tengo 3 cromosomas. O sea, ahí cuando se produjo la fecundación, hubo un error en la migración de esos cromosomas cuando migraron a cada polo, en la meiosis, y evidentemente se aportó un cromosoma de más. Por eso se llama trisomía. Hay 3 cromosomas en el par 21. Y por eso se hace conmemoración al síndrome de Down para hablar sobre esta enfermedad el 21 de marzo. 21 porque hay en el par 21 y marzo porque marzo es el mes 3, el 21 de marzo. 21, en el par 21 hay 3 cromosomas y por eso el 21 de marzo es el día del síndrome de Down. Entonces podemos ver una enfermedad genética siendo un cariotipo. Hay varias enfermedades, como por ejemplo síndrome de Down. Ahí arriba a la izquierda le muestro el síndrome de Pató también, en donde hay una trisomía, pero en el par 13. O sea, yo con un cariotipo puedo saber el sexo cromosómico, puedo saber si hay enfermedades genéticas. Esto es muy importante también, integrar sexo cromosómico, que es un concepto importante, con el espermatozoide, como lo venimos diciendo, con la fecundación, porque el sexo cromosómico se establece a partir de la fecundación, con embriología, por supuesto, y con el cariotipo. Importante sexo cromosómico, integrarlo con espermatozoide, fecundación, embriología y cariotipo. Espero que algo de esto puedan hablar en los exámenes. Acá están las 2 posibilidades del espermatozoide. El espermatozoide, de acuerdo a lo entendido hasta ahora, es 1N, 1C, y ese es el número cromosómico. Y en cuanto a la fórmula cromosómica, él puede aportar 22X o 22Y. Si aporta 22X van a ser una nena, si aporta 22Y, un varón. Esto no me quiero meter ahora en toda la parte de ovogénesis y coso, que lo vamos a dejar para otra clase, y sí me quiero meter en esto. Y ahí vamos un segundito. Acá me detengo 2 segundos con esta imagen acá, por las dudas, que es integrar mitosis, meiosis, con la ovogénesis, y cuando finaliza una ovogénesis, solo finaliza si hay fecundación. Lo dejamos para otro día para charlar todos estos temas, pero por lo menos quiero que quede la imagen en la clase de hoy, está para hacer captura, para el que no la tiene todavía. Características de la fecundación, que restablece el número de células diploides, una fuente de variabilidad genética, establece el sexo cromosómico, dura 24 horas, se produce el tercio externo de la ampolla uterina, y es el inicio de la primera semana de desarrollo. Este slide acá lo dejo también para sacar captura con los números cromosómicos y fórmulas cromosómicas de toda la ovogénesis. Es para integrar un poco qué es lo que ocurre en el aparato genital femenino, en el ovario, y relacionado a fecundación y relacionado también a genética. Repasemos entonces definiciones que vimos. ADN versus código genético, a esta altura del partido no hay problema. Cromatina, histona, nucleosoma, eucromatina, heterocromatina, cromosoma. Típicas preguntas de los exámenes parciales y finales que no debemos fallar a partir de esta clase. Algo por lo menos de herramienta tenemos, que para eso nos juntamos hoy. Otro día la seguimos repasando. Definición de cromático, cromática hermana, cromosoma, cromosoma homólogo. Y quiero llegar yo a lo que es un alelo. Definición de gen, locus, loci, que es el plural de locus, alelo, que es un alelo dominante, alelo recesivo, homocigota dominante recesivo y heterocigota. Son todas definiciones que yo debo manejar en mi examen final. Célula diploide, célula haploide, cariotipo, cariograma, que algo venimos hablando. Célula diploide, me sacan una flechita ahí, son los 2 juegos de cromosomas. Célula haploide tiene un solo juego de cromosomas, que es el espermatozoide, el ovocito secundario en metafase 2, esas son todas células haploides. Cariotipo y cariograma no tienen problema. Otras definiciones: genoma, genoma humano versus genotipo, cantidad de genes de la especie Homo sapiens, que tiene alrededor entre 28.000 y 30.000 genes,
Proteoma, proteómica, polimorfismo, eso lo dejamos de lado, lo dejamos para otra clase. Vamos, ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen? Es la secuencia de nucleótidos, ya saben que es un nucleótido, que se encuentra en una molécula de ADN que va a codificar una proteína. Esta es la definición vieja de gen. La nueva de gen, que es la unidad física, bueno, esta es una más facilita, que es la unidad física y hereditaria fundamental. Pero esta es la unidad, es unidad de herencia, esta es otra, pero esta es la que yo quiero para la rendida. ¿Qué es un gen? Es un segmento no fragmentado de ADN que va a codificar un ARN funcional. Esta es la definición de gen que tenemos que tener para el examen. Segmento no fragmentado de ADN que modifica un ARN funcional. Y esta es literal del Curtis. ARN funcional, ¿a qué te referís? Al ARN mensajero, ARN de transferencia, al ARN nuclear pequeño, a las ribosimas que hablamos, que son ARN que se autocatalizan, a otros tipos de ARN. Bueno, ¿saben por qué hice todo el cuento de ahora? Hice todo este cuento porque estamos a 10, 15 minutos de cerrar. Y yo hice todo este cuento para que ustedes tengan las herramientas de entender bien qué es un alelo y no estudiarlo de memoria para los exámenes. Ya que es un cromosoma, ya saben. Ya saben que el cromosoma se puede duplicar y ahí forma la cromatida hermana. Y ya saben que el cromosoma homólogo es el compañero del par. ¿Estamos hasta ahí? Espero que estemos. Cualquier cosa escuchando el audio. Ya saben que cuando yo veo esta imagen estoy viendo un 2N4C. ¿Por qué 2N? Porque tengo dos juegos de cromosomas. ¿Y por qué veo 4C? Y porque cada cromosoma que estoy viendo está duplicado. Hay 4 cantidades de ADN. Bien. 2N, 4C. No hay problema con esto. ¿Estamos de acuerdo que hasta ahora ninguno de los que está asistiendo a esta clase hay problema con esto? Cualquier cosa me escriben por privado y otro día nos encontramos a repasar más estos temas. Pero vamos por lo menos a seguir avanzando. Pregunta, ¿cómo hago yo para este gen pedagógico que estoy mostrando, que es un gen heterocigota, donde yo veo un alelo y veo otro alelo? La importancia de esto es cómo yo integro. Cuando a mí me dicen que un gen tiene en interacción alélica es heterocigota, ¿cómo yo lo ubico en los cromosomas homólogos? Esa sería la pregunta importante. La subrayo de nuevo. La pregunta importante es, la pregunta sería acá, ¿cómo integramos este genotipo heterocigota en los cromosomas homólogos? Esa sería la pregunta importante. ¿Vamos a dilucidar la respuesta? Dilucidar la respuesta sería que yo tengo una letrita mayúscula y una letra minúscula. Cada letrita es un alelo. Y si cada letrita es un alelo, a ver, ayúdenme a razonar. ¿Dónde los voy a poner yo en los cromosomas homólogos? ¿Dónde los voy a poner? ¿Alguien tiene la respuesta? Hago de nuevo la pregunta. ¿Cómo integro? Porque yo, si no entiendo el slide que estoy mostrando acá, jamás voy a entender las leyes de Mendel. Para primero entender las leyes de Mendel, tengo que saber responder esta pregunta. ¿Cómo yo integro un gen heterocigota o genotipo heterocigota en los cromosomas homólogos? ¿Cómo lo ubicarían ustedes a esto? Profe, ¿puedo decir algo? Capaz Sí. que está mal, pero digo lo que entiendo antes de decirlo en el examen. Dale. Yo Mientras- diría que cada una de las letras va en uno de los palitos de cada cromosoma. Sí, En la que es, que puede ser el gen, por ejemplo, del color del cabello. Entonces, el cromosoma que tiene la letra mayúscula va a ser el color del cabello que predomine en una persona. sí, perfecto. ¿Y dónde lo ubicás en los cromosomas homólogos esta información? Uno en cada cromosoma. O sea, la A mayúscula yo la voy a poner en dos signos de preguntas de un cromosoma. ¿Y Claro. la A minúscula la pongo en el otro? Sí, Bueno, esa sería la respuesta correcta de los exámenes. porque, por ejemplo, el de la A mayúscula puede ser del papá y el de la A minúscula puede ser de la mamá, pero en el mismo cromosoma, cuando se duplica el mismo palito, Sí, no sé cómo decirlo. sí, es perfecto. Palito es sinónimo entre paréntesis cromátide. Yo Sí. te estoy entendiendo y los chicos también. Si yo tengo una cromátide, en la cromátide hermana, ¿qué voy a poner? ¿El mismo alelo o alelo diferente?
No, el mismo. Perfecto. Eso es el error que cometemos todos en los exámenes. En una cromatida, en un palito, cuando yo lo duplico, que ahí estoy viendo la cromatida hermana, es fotocopia, va al mismo alelo. Y es un alelo que viene de uno de nuestros papás. En cambio, en el homólogo, en el compañero del par, voy a poner el otro alelo. La respuesta correcta a los exámenes tendría que ser esta. Y te felicito de nuevo por ser valiente en participar en la clase y decir todo correcto lo que estás hablando. Un alelo va en un cromosoma. Si la cromatida hermana es fotocopia, ¿cómo no va a tener el mismo alelo? El mismo alelo me estoy refiriendo a la característica dominante recesividad. ¿Qué va a ser el alelo dominante? O sea, en el cromosoma de la izquierda, vamos a poner que es de mamá, le voy a poner la A mayúscula. Y en la cromatida hermana sigo manteniendo la A mayúscula. En cambio, en el compañero del par voy a poner el otro alelo que viene del otro progenitor. ¿Clarito esto? Esto es re importante. Yo acá, chicos, estoy viendo una célula diploide que está duplicada. Ahora, cuando yo formo los gametos, que en la meiosis se reduce la cantidad de cromosomas, o yo aporto el A mayúscula cuando yo formo el espermatozoide o el ovocito, o yo aporto el A minúscula. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? Entonces, fíjense cómo, por eso es tan importante entender los conceptos diploide, haploide. Porque cuando yo esta célula la pongo en meiosis, con esta información, yo cuando formo el gameto, que es la semillita que se va a juntar, que es el partícipe que se va a juntar con el otro progenitor para formar el huevo cigota, yo voy a poner una de las letras nomás. ¿Por qué? Porque yo en la meiosis, que va a ser reduccional, yo no voy a tener más célula diploide. Ahí voy a presentar o la A mayúscula o la A minúscula cuando yo forme el gameto. Eso ocurre en la meiosis. En la meiosis la información diploide pasa a ser haploide. Ese es un concepto muy importante. Y muy importante entender que esta interacción alélica, yo en una célula diploide tengo un heterocigota, mayúscula, minúscula, pero cuando formo los gametos, que son las semillitas para después formar el huevo cigota, o yo pongo la A mayúscula o pongo la A minúscula. Ya lo vamos a terminar entendiendo, pero por lo menos tengan este concepto. Profe, entonces Sí. podemos decir que mediante la meiosis se van a dividir, se divide cada cromosoma y solamente se va a formar en la semillita, va a pasar una sola cromátide. Claro, va a pasar la información de un integrante del par homólogo. Del par homólogo, perfecto, está bien, vos lo dijiste como cromátide, pero cuando yo a una sola diploide entra en meiosis, yo esa doble información que tengo de papá y mamá, la reduzco a poner una en la semillita, o pongo, que eso es al azar, o pongo el alelo de mamá o pongo el alelo de papá. Eso es lo que yo tengo que entender antes de estudiar Mendel. Porque todo el mundo se larga a estudiar Mendel cuando en el examen me aprietan con un poquito de esto, no lo puedo entender. Al que no lo entendió, no se preocupe todavía, ya le va a caer la ficha. Cuando cae después es una pavada, pero tiene que caer. Pero esto es lo que yo estoy mostrando acá, que es un poco simplificación de todo lo que venimos hablando. Fíjense, esta es una célula diploide. Cuando yo formo el gameto, o pongo una información de un cromosoma, o pongo la información del homólogo. Eso ocurre en la meiosis. En la meiosis, por eso es reduccional la meiosis. Vos dejás de tener una célula diploide y vos, ¿cuál es el producto de la meiosis? Son 4 células haploides. ¿Qué significan 4 células haploides? Significa que esa doble información que yo tenía de papá y mamá, cuando formo la semillita, pongo una de esa doble información. Espero que se haya entendido y ya lo vamos a terminar entendiendo. Esto es un poco el resumen. Cromátides hermanas, alelo dominante, el alelo recesivo en el otro compañero del par de alelos distintos en un mismo gen, heterocigota, entonces voy a poner una mayúscula en la información de papá y la A minúscula en la información de mamá o viceversa, es lo mismo, pero uno en cada progenitor. ¿Cómo se llama este genotipo número 1? Por supuesto se va a llamar heterocigota. Par de alelos iguales, fíjate cómo en locus sería el lugar donde se ubican los alelos o los genes dentro del cromosoma, fíjate cómo están ubicados siempre en el mismo nivel de los homólogos, como yo tengo el colorcito y la letra igual en el mismo nivel, en el mismo nivel de los homólogos, en el mismo locus. Eso es importante también recalcarlo. ¿Cómo se llama entonces el genotipo cuando par de alelos iguales en un mismo gen? Obviamente se llama homocigota.
en este caso el ejemplo es dominante. El homocigota, y esto lo recalco para los exámenes, por Dios, homocigota hay dos posibilidades, o es homodominante o es homorecesivo. No digan heterocigota dominante o heterorecesivo porque eso no existe. Yo cuando hablo de dominante, recesivo o heterocigota estoy hablando de genotipos. Son las tres posibilidades de genotipo que yo puedo nombrar. Heterocigota, homodominante u homorecesivo. Y cuando yo nombro las palabritas heterocigota, homodominante o homorecesivo, estoy hablando de genotipos. El que no entendió un alelo jamás va a entender lo que es Mendel, pero jamás va a entender lo que es Mendel. Y yo era con un ejemplo, bueno, alelo, estas son las definiciones. Es cada una de las alternativas que tiene un gen, alternativa que significa, y cada una de las letritas de un gen que se ubica en el mismo lugar en los cromosomas homólogos tiene diferentes alternativas. Letra mayúscula, letra minúscula en el caso del heterocigota. Esas son las alternativas que tiene un gen. Los alelos ocupan la misma posición en los cromosomas homólogos, mismo locus. El que entendió las imágenes anteriores entiende lo que estoy hablando. Y estamos haciendo toda esta pelorata para que ustedes se lleguen a hacer este tatuaje, que no pretendo para tanto, por favor. Pero todo lo que estamos hablando me sirve para entender lo que yo quiero, que acá hacemos la pausa y cortamos la clase, que ustedes entiendan la primera ley de Mendel, que es la que verdaderamente yo tendría que entender y es la que yo tengo que saber explicar en los exámenes. Porque si yo sé explicar la primera ley, entendí que es un alelo y vamos para atrás. Entendí lo que es un cromosoma, entendí lo que es cromatina, entendí lo que es ADN. Entonces, es lo que uno debería hacer, es saber explicar, pero ser un casi experto en explicar la primera ley de Mendel. Acá tenemos a Gregor Mendel, 1866, contemporáneo a Darwin, lo decimos al hartazgo. Él hizo, estudiando, acá veo ahí a la derecha, esas arvejillas de jardín, Pisum sativum, se llama el nombre científico. Acá tengo el famoso jardín donde hizo sus experimentos. Era un monje del antiguo imperio austrohúngaro, hoy Checoslovaquia. Quiso estudiar medicina, no pudo entrar porque no pudo pasar el examen de ingreso. Se refugió en el lugar donde estaban los libros. ¿Dónde estaban los libros? En los monasterios. Y muchos años de experimentos, vamos a ponerle entre 5 y 10 años, hizo sus experimentos y llegó a las famosas leyes que hoy tienen su nombre. Y acá con un ejemplo práctico, que es un poco el resumen de la clase de hoy. Yo tengo un papá con información homorecesiva y una mamá con información homorecesiva. ¿Qué información va a tener el chico con esta información genética? ¿Alguien la tiene? Homorecesivo. ¿Puede haber algún alelo dominante que se haya colado en ese recién nacido? No. No. Ninguno de los padres tiene de los dominantes. Entonces jamás puede haber alelo dominante. Fíjense el genotipo que recibió para ese carácter, no importa, inventemos cualquiera el que se les ocurra, pero fíjense el genotipo heterocigota que recibió el recién nacido. ¿Esto puede ser o no puede ser? No. Sí, puede ser, porque por ahí en el... No, no sé. Ahí hay otro padre. Entonces, entender la clase de hoy, después escúchenla de nuevo, nos permite comprender muchísimas cosas. Entre tantas cosas nos permiten entender los mecanismos de herencia. En este caso acá veo 2 alelos recesivos en el genotipo de papá, 2 alelos recesivos en el genotipo de mamá. Lo están mirando muy bien. Y el recién nacido apareció con ese genotipo heterocigota para ese mismo carácter. ¿Esto puede ocurrir o no puede ocurrir? El gen dominante siempre se expresa, el recesivo se expresa si el dominante no está presente. Bueno, ¿y acá quién metió el dominante? Otro padre u otra madre. Allá lo tenemos al de atrás, el que metió el alelo dominante. Es imposible, por favor, es imposible que 2 genotipos homocigotas dominantes tengan un hijo heterocigota. Nos tenemos que hacer la pregunta acto seguido, pero ¿quién va a meter este alelo dominante si los progenitores no tienen el alelo dominante? Este alelo dominante salió de otro lado. Bueno, este es un chiste, por supuesto. Acá hubo evidentemente una infidelidad y el alelo dominante salió de otro lado. Entonces esto nos permite comprender de que ante genotipos homocigotas recesivos
el producto, el recién nacido, va a tener también un genotipo homocigota recesivo. Nunca puede haber un alelo. Acá mínimamente hay que llamar a la policía, porque acá no hay forma que esta pareja tenga el alelo dominante. ¿Estamos hasta acá? Sí cambia la historia. Si yo acá a papá le pongo un heterocigota, mamá un heterocigota, ahí ya está el alelo dominante dando vuelta y entonces el recién nacido puede tener un alelo dominante porque los progenitores lo tenían. Estamos hasta acá. Entonces, esto sería lo correcto, que ese recién nacido debe tener un genotipo homocigota dominante también. Recesivo, perdón. Bien, acá tenemos unos gatitos, y este es un poco el ejemplo que estaría bueno, que con esto cerramos la clase de hoy, ahora en primera ley. Estaría re bueno que sepan contar que existe una cuadrícula para ejemplificar toda esta parte de genética, de alelo dominante, alelo recesivo, y para ejemplificar un poco tenemos la famosa cuadrícula de Punnett. Punnett era un genetista que estudió mucho después en Cambridge, mucho después de Mendel, pero ideó esta cuadrícula, esta cuadrícula de doble entrada, en donde ahí vemos el genotipo de un progenitor, por ejemplo, de un macho, que es un genotipo homocigota dominante, que Mendel comenzó los experimentos con un genotipo homocigota dominante, cruzándolo con un genotipo homocigota recesivo. Y fíjense cómo en la cruza, y otra cosa explican de esta cuadrícula de Punnett, que ustedes ven, para explicárselo a quien le está tomando, que ustedes tienen la línea gruesa que yo le estoy mostrando acá, que es la línea de segregación de los alelos. Esto es muy importante porque en el futuro producto de esa fecundación, o yo aporto uno de los dos alelos. En este caso es fácil porque son los dos dominantes. Y acá el recesivo lo aportó el otro progenitor. Pero esta línea gruesa vertical se llama la línea de la separación de los alelos. Y después la línea oblicua, esta que veo, es la línea que me separa las probabilidades alélicas. Las probabilidades alélicas. Entonces tengo una línea de separación de alelos y tengo otra línea que me dice la de las probabilidades alélicas de cada progenitor. Y yo cruzando esto, fíjense, ¿qué es lo que obtuvo acá? ¿Cómo se lee esto? Yo acá obtuve 4 cuadros de mayúscula de minúscula. ¿Cómo se lee esto? Todos heterocigotas. Perfecto. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee, ¿me pueden subrayar la palabra probabilidades? Esto se lee de probabilidades fenotípicas y probabilidades genotípicas. Cuando yo leo probabilidades genotípicas, en realidad lo que estoy diciendo es dilucidar si es un homocigota dominante, un homorecesivo o un heterocigota. Y cuando yo leo probabilidades fenotípicas, de acuerdo al qué carácter que estoy estudiando. Si yo acá estoy estudiando coloración y color oscuro es de mayúscula, color claro es de minúscula, acá vamos a leer. ¿Cómo se lee esto? Y se lee que el 100% son heterocigotas, o sea, color oscuro, el 100% son heterocigotas genotípicamente, y fenotípicamente el 100% son oscuros o color negro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes les cuenten, les pregunten qué es la cuadrícula de Punnett, yo pongo ahí para separar los alelos, cuenten que esto se lee de acuerdo a probabilidades. Y yo puedo tener 4 hijos y los 4 me salen con la misma probabilidad. Un segundito, ahí te llamo. ¿Eso quedó claro? Que cada cuadrito son 25% de probabilidad. Entonces, en este caso acá, probabilidades genotípicas, no hay dudas. El 100% son 25, 25, 25, 25, 100% heterocigotas y 100% negros. Pero fíjense ahora, esto es F1 de la primera ley. Y esto es donde yo quiero llegar y con esto cerramos la clase. Tienen que contar qué ocurre en la segunda ley, en el F2 de la segunda, de la primera ley, F2 de la primera ley. Y fíjense, estos heterocigotas que yo obtuve en el F1, ahora los voy a cruzar entre ellos en otra cuadrícula siguiente de la F2 de la primera ley. ¿Y yo cómo los cruzo? Fíjense lo que obtuve ahí. Un homocigota dominante. ¿Qué obtuve? Un heterocigota. ¿Qué obtuve? Otro 25% de heterocigota. Y fíjense lo que obtuve acá y lo pongo en letras grandes. Obtuve un homocigota recesivo, que la única forma que se exprese un homocigota recesivo es que se cruce un alelo recesivo con el otro recesivo.
Si no, imposible que se exprese un recesivo. Pregunta del final. ¿Cuál es la única forma en que se puede expresar un alelo recesivo? Que se junte con otro alelo recesivo del otro progenitor. Es la única forma que se puede expresar. De la otra forma, ya sea en el homo dominante o en los heterocigotas, nunca se va a expresar un recesivo porque el dominante siempre es el que se expresa. Una vez una chica que en un seminario preguntó, ¿y por qué al dominante se le llama dominante y al recesivo se le llama recesivo? Porque el dominante se le llama alelo dominante porque es el único que se expresa. En cambio, el recesivo se llama recesivo porque en presencia de un dominante no se expresa el recesivo. Sencillamente por eso. ¿Cómo se lee esto? A ver, ¿quién me lee esto? Así terminamos la clase de hoy. A ver, ¿cómo se animan a leer esto? Me lo tienen que leer bien con probabilidades genotípicas y fenotípicas. ¿Cómo se lee esto con probabilidades genotípicas? ¿Quién se anima a leerlo? Genotípicas. 25, No importa que lo empecemos. Me encanta que 25 de homo recesivo y 50% de heterocigota. Eso es el genotipo. Y el fenotipo serían 3 negros y 1 blanco. Felicitaciones. Felicitaciones. 5%. ¿Cuál es entonces el concepto que hoy el profe nos deja? Que cuando leemos probabilidades y vamos a contarle al que nos toma que las probabilidades pueden salir siempre la misma. Si yo a lo mejor tengo solamente en este caso acá 25% de probabilidades de que se exprese el alelo recesivo, puedo tener 4 hijos en donde en los 4 se expresó siempre el recesivo. Estos son probabilidades, son 4 bolitas que yo tengo en una botella y puedo sacar siempre la misma bolita. Eso quedó claro, ¿no? Por eso está bueno, importante al que nos toma, que acá estamos hablando de probabilidades. 25, 25, 25, 25%. Y me encantó la compañera de recién. Cuando leyó probabilidades genotípicas, estoy aplicando la terminología que aprendimos en la clase de hoy. Homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota. Y cuando aplico las probabilidades fenotípicas, estoy leyendo qué significa ese carácter. Si estamos hablando de coloración, de textura, estamos hablando de la característica de este gen que estoy leyendo. Eso es el fenotipo, la expresión de ese carácter. ¿Quedó clarito? Nunca, nunca podemos cometer el error de hablar de genotipo, de hablar de homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota como probabilidades fenotípicas. Es motivo para que se detenga ese examen final. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Muy bien lo que leyó recién la compañera. Hagamos otro ejemplo con los gatitos y hacemos una pausa en la clase de hoy. En lo que es la segunda ley de Mendel, solamente definición de segunda ley, en la primera ley jugamos con un carácter. ¿Y qué hacemos en la primera ley? Esperen que dejo de compartir, que les quiero ver las caras para... Bueno, ¿me están viendo ahí, no? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, importante que tengan una definición, qué es la primera ley de Mendel y qué es la definición de la segunda ley de Mendel. En lo que es definición de primer ley de Mendel, es muy importante que subrayen que ahí juegan con un carácter y que en la primera ley, después de haber estudiado, ustedes se dieron cuenta que yo, de los 2 alelos que tengo, en el futuro hijo yo aporto una de las 2 formas alélicas, o sea que por eso hablamos de segregación. Segregación significa separación. En la primera ley yo separé los alelos y aporté uno solo. Espero que eso se haya entendido. Está bien, entonces sí. decir que cada progenitor le segrega a cada hijo una de las 2 formas alélicas de cada individuo. Perfecto. Segrega sus alelos y aporta una de las 2 formas alélicas. Perfecto. Eso sería primera ley. Y en la segunda ley jugamos con 2 o más caracteres. Puedo jugar si quieren con 10 caracteres, es lo mismo. Pero en la segunda ley, lo que me dilucida la segunda ley es que cada carácter se hereda de manera independiente y al azar. Eso significa que yo puedo tener la personalidad de mi mamá, la altura de mi papá, el color de ojo de una de mis abuelas. Entonces, cada carácter se hereda de manera independiente, siempre y cuando estén alejados la información en el cromosoma. Porque si un gen está al lado de otro gen en el cromosoma, por lo general
eso se pasa en bloque y se pasa junto. Pero si yo tengo dos caracteres y en el mismo cromosoma están separados o en el mismo cromosoma están separados o están en distintos cromosomas, eso se pasa separado y al azar. Entonces, resumiendo, primera ley, no me puede faltar la palabra segregación, no me puede faltar de las dos formas alélicas, yo aporto una y tengo la primera ley en el bolsillo. Y acuérdense de hablar de probabilidades y nunca hablar de genotipo mezclar con la expresión de ese carácter. Cuando hablamos de genotipo estamos hablando de homo dominante, homo recesivo o heterocigota, se terminó el cuento. Y cuando hablamos de probabilidades fenotípicas, es la expresión de ese genotipo. Coloración, textura, inventen lo que ustedes quieren. Está color de ojo, color de pelo, color de piel. Bien, bien. Y cuando hablamos entonces de la segunda ley, hablamos de que cada carácter se hereda de manera independiente y al azar. Y hay unos determinados fenotipos que uno siempre obtiene juntando dos caracteres, pero eso ya sería mucho y lo dejamos más para los choice. Hacemos una pausa en la clase de hoy porque ya hace 2 horas que estamos y no quiero también alargar la atención de ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer, algo que decir en nuestra clase? Así casi la estamos cerrando y finalizando. Sí, no entendí muy bien la definición de haploide y diploide. ¿Me la podría explicar otra vez, por favor? Sí, haploide, definición. Primero vamos con la de diploide. Diploide significa que vos en esa célula tenés los dos juegos de cromosomas. Cuando hablo de los dos juegos, que tenés toda la columna de los cromosomas que te da tu mamá y toda la columna de los cromosomas que te da tu papá. Eso es una célula diploide. Diploide, por definición, es la célula que tiene los dos juegos de cromosomas. Juegos, en genética se habla la chorrera de cromosomas que viene de un progenitor y el otro juego es la chorrera de cromosomas, toda la hilera, la columna de cromosomas que viene del otro progenitor. La célula diploide tiene los dos juegos. ¿Clarito eso? En cambio, la célula haploide tiene solamente un juego de cromosomas. Un juego. ¿De dónde salen las células haploides? De la formación de los gametos. Cuando yo en meiosis, hay que volver a repasar meiosis, pero el que no entendió repase meiosis. Entonces en meiosis nos cae la ficha, bien como de una célula diploide, termino formando una célula que tiene solamente un juego de cromosomas. ¿Por qué necesito que haya células haploides con un solo juego? Y porque en la fecundación yo voy a aportar con el espermatozoide, que es una célula haploide, se va a fecundar, se va a unir con la otra célula haploide, que es el ovocito secundario en metafase 2, y ahí reconstituyen, el proceso se llama fecundación y reconstituyen la célula diploide. Pregunta, ¿y por qué es tan importante saber qué es diploide y haploide? Y es importante saber porque significa que yo entendí meiosis, y es importante saber que yo entendí fecundación. En la fecundación se unen dos células haploides, dos células con un solo juego de cromosomas, porque se va a unir con la otra que va a aportar el otro juego. Sencillamente por eso. Bien, para evitar el efecto espejo infinito, no comparar la talla completa. Ah, bueno. ¿Alguien tiene algún otro mensaje? No, profe, solamente decir que es gracioso lo que usted dijo sobre la vida de Mendel, que yo no la conocía, que Sí. él no pudo ser médico y al final obtuvo las bases de la genética. Es tremendo el cuento. Él quiso estudiar medicina y no pudo entrar. Fíjense que nuestra facultad no tiene examen de ingreso y cómo le cortaron la carrera a una persona tan brillante, porque un genio, porque para dilucidar todo esto tiene que ser un genio, como Mendel quiso estudiar. Eso es lo que dicen, y está bueno contarlo como anécdota verídica. Lo que dicen que quiso estudiar medicina y que no. Mira, me parece que ha fallado en toda la parte encima de química, pero que no aprobó el examen de ingreso, entonces se refugió en el lugar donde estaban los libros. Y como era muy brillante, se refugió en los monasterios y ahí es donde hizo todos sus experimentos. Con esa arvejilla famosa Pisus Sativum, y donde ahí hizo todo el estudio de las famosas 2 leyes que hoy llevan su nombre. Merecidamente. Me Un imagino genio. que cuando propuso su teoría todas las escuelas lo querían. Claro, él al principio, cuando él demuestra sus experimentos y sus leyes, se le rieron todos. Y esto se redescubre 100 años después con el neodarwinismo. Pero es así el tema. Bueno, hacemos una pausa acá, 9:10 de la noche. Les mando muchos saludos a todos y por haber atendido y habiéndose quedado hasta esta hora de la noche.
Muchas gracias, profe. No, de nada, por favor, para mí un gustazo. Muchas gracias. Y yo hasta hace 2 días estuve con otras cuestiones y ahora empiezo a interactuar con ustedes todo este febrero y marzo para poder pasar de año. Así que nos mantenemos en contacto. Yo a partir ya de mañana ya voy a tener mucho más tiempo, me puedo interactuar más con ustedes. Bueno, nos mantenemos en contacto siempre, ¿está? Y mucha energía porque necesitamos pasar de año. Así que espero que yo transmitir un pedacito de esa energía para poder lograr el objetivo nuestro. Un saludo a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Tengan buenas noches. Gracias, hasta luego, profe. Hasta Buenas. luego. Hasta luego.